¿Qué viene a tu cabeza cuando sabes que a una persona le harán un monumento? Grandes piezas de arte realizadas por artistas pertenecientes a las variadas corrientes históricas que convierten al retratado en un ícono de hitos y proezas, de alto valor histórico, lleno de triunfos, con una grandeza y heroísmo indescriptibles para una nación. Pero, ¿qué ocurre cuando el monumento es utilizado como un memorial? Mantener en la memoria colectiva personas que perdieron la vida por un movimiento armamentístico o social. La explosión del antimonumento como fenómeno de protesta se remonta a un concurso en Alemania para la construcción de un memorial para los judíos asesinados en Europa. Es así como el antimonumento o contramonumento es producto de la protesta social, en ocasiones convirtiendo lugares de orgullo para el Estado en espacios tomados por un grupo para recordar la ausencia de su familia, amigos y conocidos. Conocemos la historia de nuestro país, algunas cosas que mejoraron el desarrollo de la misma y otras que son cicatrices imborrables y al mismo tiempo son ignoradas por el Estado. ¿Cómo las familias afectadas son capaces de retratar tal crueldad? ¿Qué sucede con las desgracias? Con las que siguen en la impunidad, con las personas que deben justicia. Bueno, en palabras, ¿no?, de James Young, el monumento histórico es precisamente él y otros teóricos y artistas conceptuales reconocen en el monumento como un triunfo del Estado, ¿no? Como esta respuesta institucional de este poder hegemónico hacia algún evento, algún acontecimiento triste, trágico de la historia. Entonces lo que hace el Estado es, bueno, aquí está su monumento para que veneren a sus muertos, si es el caso, ¿no? Entonces es como que el Estado dice, yo ya cumplí, les pongo este monumento y ya cumplí, y entonces aquí tienen para el recuerdo. Y específicamente, como bien lo mencionas, pues se da después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, pues se da pues sí, también hubo un evento, una eventualidad durante un tiempo que se generaban estos monumentos, estos grandes, o sea, piensen en estos monumentos enormes que precisamente también hablaban del poder del Estado, ¿no? Del poder del Estado que oprimía a la sociedad. Me parece que hasta el recuerdo social, y además también era una forma simbólica de decir, y estoy aquí y te estoy vigilando. A lo largo de todo México existen decenas de antimonumentos que reflejan desgracia e impunidad. Y aunque la Ciudad de México no es la protagonista todo el tiempo, su densidad poblacional la convierte en la sexta ciudad más poblada del mundo. Cotidianamente miles de personas atraviesan Paseo de la Reforma, considerada una de las arterias principales de la ciudad. Como toda arteria que se encarga de transportar sangre a gran velocidad, esa velocidad hace que lo que lo rodea, este espacio, pase desapercibido en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, es aquí donde hay al menos 10 antimonumentos, que poco a poco se convierten en más y en distintas avenidas principales de la capital. Este documental comienza con una rama de la injusticia que se vive día a día dentro de esta nación. Pero este caso no es cualquier tipo de violencia o fraudes. No es solo una falta de empatía por parte del Estado hacia sus ciudadanos, sino de cómo la negligencia alcanza otros sectores de la población. No, mira, la verdad sí, ni sabía que eran monumentos. Soy tan distraído en mis asuntos. El 65 más. El 19 de febrero del año 2006, una desgracia sacudió al sector secundario en Coahuila, debido a una explosión que derivó en un socavón de la mina Pasta de Conchos, enterrando a mineros pertenecientes a Grupo México. A casi una década del hecho, un 65 de metal rojo apareció en Paseo de la Reforma. Es la prueba exacta de cómo el Estado falla una y otra vez en brindar seguridad a aquellos que se supone que debe ser su prioridad, los propios mexicanos. Y las preguntas importantes aquí son, ¿este caso ha sido resuelto? ¿Fue un hecho aislado en el país? Este antimonumento es un símbolo que demuestra que sus seres queridos no los han olvidado, y a su vez
un recordatorio de la impunidad que existe en México para las empresas por más actos viles que hagan gracias al dinero. Es un grito de indignación contra un sistema que ha permitido que los mineros mueran y que sus familias no tengan justicia. Y desafortunadamente, este hecho plasmado en una de las avenidas principales de la ciudad es poco conocido entre sus transeúntes. Claro, yo un poco les plantearía esa pregunta: ¿cómo recordamos una ausencia? ¿O cómo recordamos la violencia? ¿No? Entonces, en este sentido, pues hay muchos artistas que hablan sobre eso. Hochenkers es un artista conceptual que a partir de él, se da un gran movimiento porque mencionaba 3 características muy importantes, ¿no? Una de ellas era la memorialización, que es decir, este efecto, este reconocimiento social que se da de una obra. Luego viene la valorización, que es cuando la sociedad realmente le da ese valor a esa obra antimonumental en este caso, ¿no? Y también, este elemento de la memoria, es decir, ese antimonumento, en este caso, digamos, que sí hace un recuerdo de la ausencia. Lo que pasa con los antimonumentos es que precisamente dan buscan el recuerdo social, que va en contra del monumento. Recordemos que el monumento es institucional, histórico y por parte del Estado. El antimonumento y muchas veces el contramonumento viene de parte de los grupos activistas, de las colectivas, de las madres buscadoras, de las abuelas, ¿no?, buscadoras. Y entonces estos elementos hacen una gran diferencia. El monumento histórico del Estado viene de un poder hegemónico, y lo que pasa con el antimonumento o el contramonumento viene de esta organización horizontal, de la sociedad. Y lo que pasa, lo que tenemos en específico en esta Ciudad de México con estos conocidos antimonumentos, es de parte de la sociedad, de los grupos activistas, de decir: oye, Estado, no nos has cumplido. Sí, claro, hay una estela de luz, que yo no sé si ustedes tendrán que hacer esta práctica de ir a preguntar qué representa la estela de luz para la gente que pasa por ahí, preguntarles a los grupos activistas, a las buscadoras, a las familias de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas, de los feminicidios, ¿no?, en otros antimonumentos, preguntar ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que hicieron los padres de estos pequeños que mueren en la guardería ABC? Pues eso, tienen un antimonumento diciendo: Estado, no nos has cumplido. Y también vale la pena decir, estos antimonumentos están ahí para estar activando. Lo que hace el antimonumento y el contramonumento es activar la memoria. Es decir, que yo pase por ese lugar y me detenga a ver el tamaño de la obra, que tiene que ver con la historia, con la memoria. El memorial es muy importante, porque el memorial también tiene una característica: cuando es intervenido por las familias, por la gente que pasa ahí, ya tiene un significado, y ahí sí hay recuerdo, y ahí no hay olvido. Esta glorieta fue tomada el 25 de septiembre del año 2021 por varios colectivos de mujeres que, aunque no todas se conocían y no venían del mismo sitio, a todas las conectaba una misma causa. Todas eran hijas, madres, hermanas o mismas protagonistas de uno o más episodios de violencia contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. Desde defensoras de derechos humanos hasta sobrevivientes de violencia o buscadoras de justicia por familiares muertas. La Glorieta de las Mujeres que Luchan es un espacio público que ha sido testigo de numerosas manifestaciones y protestas a lo largo de los años, convirtiéndose así en un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos de las mujeres, no solo de México, sino de todo el mundo. En este lugar, mujeres valientes han alzado sus voces para exigir justicia, crear redes de apoyo y rememorar a todas aquellas mujeres que fueron violentadas o directamente asesinadas por un sistema machista y patriarcal que siempre les ha fallado. Este monumento, a su vez, se encuentra rodeado por un tendedero de denuncias, Cruz Rosa y el Jardín Somos Memoria, que en conjunto visibilizan a todo lo malo de este sistema. Desgraciadamente,
En muchos antimonumentos existe una intervención ajena que afecta a estos espacios. Uno de los más afectados es el antimonumento Mi Voz Nunca Morirá. Se encuentra casi al lado de la glorieta de las mujeres que luchan y consiste en una estructura llena de nombres de mujeres cuyos feminicidios no tuvieron justicia, pero su pintura fue rayada, borrando los nombres y la intencionalidad del antimonumento. Es aquí cuando deberíamos de entender que estos espacios son vitales para muchos grupos sociales. Dejar que un tercero perjudique la estructura no solo le afecta a ellas, nos afecta a todos. Intervenir estos espacios simbólicamente es un grito, es poder visibilizar esa ausencia de justicia, es interpelar al Estado, que cabe señalar que el Estado tiene que ser garante de que todas las personas vivamos en un espacio libre de violencia, y la realidad es que no ha hecho su chamba. Y entonces lo que hacen las mujeres, lo que hacemos las mujeres es alzar la voz, es intervenir, es visibilizar. ¿Por qué? Porque por las buenas no hemos sido escuchadas. Entonces pues tenemos que encontrar otras estrategias pues para visibilizar esto. Y es bien simbólico el convertir estos monumentos justo, ¿no?, en esta relectura, en apropiártelos, ¿no?, porque te estás apropiando una reivindicación histórica, pero también estás señalando que no se te olvide. Todavía hay muchos temas que el Estado no ha resuelto, que hay muchas mujeres que no han accedido a la justicia y que la justicia la han tenido pues de su propia mano. Ya, por un lado está bien, como mujeres nos presentemos en cierta parte, hay muchas, ahorita las chicas feministas están fatalmente difíciles, duras, y agreden a la gente y a las cosas, ¿no? Cosas que no tienen que ver nada. Y está bien que nos manifestemos pacíficamente. Ahora pasamos a un antimonumento que no es solo una problemática del centro del país, ni siquiera es una problemática exclusiva de México, ni de Latinoamérica, sino un hecho lamentable que ocurre alrededor del mundo debido a la falta de oportunidades y de una buena calidad de vida. El monumento Más 72, instalado frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, es un tributo y un recordatorio constante de los 72 migrantes que fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010, víctimas de la violencia y la trata de personas, mientras buscaban una vida mejor de los Estados Unidos. De acuerdo con el Migration Policy Institute, en el año 2022 hubo un encuentro de 2.4 millones de migrantes en la frontera de México-Estados Unidos. Esta trágica masacre sacudía a México y al mundo, llamando la atención sobre los peligros que enfrentan los migrantes y refugiados desde que dejan sus hogares hasta que llegan a la frontera. Este antimonumento es un recuerdo triste de una realidad que no ha cambiado. Dentro del mismo se listan otros actos de violencia hacia grupos migrantes, como las fosas clandestinas encontradas en San Fernando en el año 2011, Cadereyta en 2012, Güemes en 2014 y Camargo en 2021. Cada suceso enlistado representa numerosas vidas perdidas, una historia truncada y un recordatorio de que la necesidad de proteger los derechos humanos de los más vulnerables es vital, porque migrar es un derecho humano. Los antimonumentos no son esculturas que manchan una avenida, plaza o centro. No son una exageración y sobre todo no son algo que se deba ignorar. Son la voz personificada de todas aquellas personas que han sufrido e incluso muerto debido a la falla total de una sociedad, a falta de oportunidades, de seguridad, a la privación de los derechos humanos y de condiciones de vida dignas. Cosas que lamentablemente vivimos día a día cada uno de nosotros en esta nación llamada México. El monumento a la desgracia no solamente es un recordatorio, sino un símbolo de la inconformidad hacia el sistema, hacia los carpetazos, las miradas de la sociedad indiferente, los abusos policiales, el gas pimienta, las muertes. Sin embargo, también es una cosa muy importante: recordar la ausencia.